lo voy a hacer desde mi lugar, ¿viste? Raúl, seguimos haciendo los demás en esta mañana del 2 de mayo de 2026. Tenemos también por tercera vez en el programa al doctor Carlos Rosansky, a quien voy a saludar y después voy a introducirlo para lo que lo estamos convocando. Buen día, Carlos, ¿cómo anda? Carlos Márquez lo saluda, Raúl Varela a mi izquierda. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte, muy bien. Yo le escribí a Rosansky, Raúl, te avisé, porque estoy haciendo una analogía entre lo que es el juicio de la causa Cuadernos por un lado, con cosas del pasado histórico, digo, donde aparentemente por las declaraciones, ahora lo vamos a escuchar, de empresarios, esto es casi como cuando le pegaron un tiro en la cabeza a Kennedy, lo presentan a la prensa Lee Harvey Oswald cagado trompadas. Y después terminaron cerrando la cuestión hasta la comisión Warren muchos años después de que el tipo era el que lo había matado. Sí. ¿Cómo vive un abogado con tantos años de carrera, un ex juez federal, este tema, Carlos? No, es un momento especial, no es cualquier momento de nuestra historia. Convengamos que el contexto donde se está produciendo esa causa es muy particular. Y en algunos sentidos es inédito, nunca en Argentina, nunca hubo un gobierno con las características que el que estamos atravesando. Estamos hablando de una banda criminal importante, ¿no? Que encabezada por el presidente de la Nación, que está enfocada en la destrucción integral del país. Es en ese contexto que tenemos que analizar, bueno, cómo aparece una causa absurda, ridícula, producto de extorsión. Todos sabemos que esto es producto de la extorsión, y con un origen que en otro momento, y por eso yo decía la importancia del contexto, en un momento serio de este o cualquier otro país, una causa como esa no dura 24 horas, porque no solo se rechaza, sino que además se investiga para sancionar a los imbéciles que pretenden instaurar una investigación sobre esta base. No sé si se entiende. Sí, claro. Claro que sí. Ahora, el punto acá es ¿por qué el tribunal, que está tomando declaración, ¿no? Sí. Escucha ya al noveno empresario que dice lo mismo, acerca de cómo su testimonio fue dado, obtenido, arrancado? No conozco el procedimiento de cuando uno está sentado en el estrado judicial. Conozco cómo funciona más o menos el derecho. Raúl, que está a mi izquierda, es abogado. ¿Qué hace un camarista? ¿Para el juicio? ¿Qué debería hacer desde el sentido común? Claro. En algo que es inédito, como esto. Bueno, es interesante porque, por lo menos en mi experiencia, ¿no? De haber estado, yo ejercí 10 años la profesión, por lo tanto estuve del otro lado del mostrador, y después ya gané un concurso en Bariloche y estuve 25 años como juez de cámara, haciendo juicio, 25 años en ese espacio, ¿no? Ahí arriba. Ajá. De un estrado, que también algún día habría que analizar seriamente qué significa esa función, a quién le dan esa responsabilidad y cómo son los procesos. Pero bueno, eso sería muy largo de desarrollar. Yo lo que creo es que cada funcionario reacciona frente a ese estímulo que vos decías, reacciona de acuerdo a su propia cosmovisión, a qué piensa de la vida y de la profesión. Yo creo que esto, primero, como dije, jamás debería haber llegado a esta instancia. Esto se cortaba al principio cuando se veía claramente que era una payasada, es decir, un tipo que aparece con cuadernos que ni sabemos cómo llega, un periodista que le entregaron, que son fotocopias porque los originales los quemó, pero después no los quemó, con gente extorsionada por funcionarios que estuvieron procesados, como es el caso del fiscal Stornelli, y sin embargo impulsan este tipo de causas. Insisto, si yo pudiera hacer una síntesis muy breve, esto lo que significa es una muestra de que no estamos preparados para enfrentar este nivel de absurdo, de estafa procesal, de delito, porque lo que se está cometiendo es delito, y no me estoy refiriendo
al pretendido delito que se está juzgando, sino al delito de quienes lo inventaron. ¿Se entiende? Uh-huh. Rosángel, ¿qué tal? Raúl Barrera lo saluda. Hola, Raúl. ¿Y qué espera, por ejemplo, de la causa Cuaderno? ¿Qué podemos esperar ahora? Porque también Julio López declaró estos días que también fue medio que compelido a declarar en contra de Cristina y demás cuestiones que ahora se están retractando. No sé qué puede pasar. Bueno, ahí hay dos cosas posibles. Una, la que mencionaba Carlos respecto de qué siente y qué le pasa al que está escuchando eso. Si el que está escuchando eso toma seriamente la legislación vigente en la República Argentina, se anula todo lo que se hizo hasta ahora, se manda a investigar impulsado por el propio tribunal a manera de denuncia. ¿Por qué? Porque en nuestro derecho los delitos de acción pública, que son los que están saliendo a la luz, me refiero exclusivamente de quienes fabricaron esta causa, no es una opción para los jueces denunciarlos, es una obligación. Ajá. Es una obligación específica, legal, ¿no? El Código de Procedimientos obliga a que el juez denuncie, de modo que la primera opción, yo dejo las dos planteadas. La primera es que, según las leyes argentinas, tendrían que anular todo lo que sucedió y mandar a investigar rápidamente a quienes inventaron esta causa. Y la segunda opción es la distopía que vivimos, la de Adorni burlándose de toda la comunidad legislativa decente el otro día. En esa distopía, con Milei gritando en un palco, en esa distopía no sería posible la primera opción, es decir, no se anularía todo, sino que hasta podría continuar. Esas son, a mi entender, las dos opciones posibles. Carlos, el otro tema que nos permitimos anticipar la que le íbamos a preguntar, algunos estamos viendo directamente en retirada del gobierno, pero al mismo tiempo, como todo gobierno de estas características en retirada, un aumento severo de los niveles de autoritarismo y hasta de un neofascismo. Uh-huh. Hay un problema, qué interesante el elemento que incorporó de la mirada personal de los jueces para ver para dónde van. Porque yo hace un rato, unos minutos antes de que comunicarnos con usted, estaba señalando que una persona cuando está en determinados lugares está sujeta a la mirada pública. Y opiniones divididas siempre hay sobre todo de estas personas. Pero que tenemos un presidente obsesionado por lo que se dice de él o de su gobierno. Enfermizamente obsesionado, que la consecuencia de eso es el cercenamiento de la libertad de expresión, pedirle a dueños de los medios que eche periodistas o que no los deje hablar más, o gritarles asesinos cuando se va del Congreso el otro día a las 10:30 de la mañana, en términos de calidad institucional. ¿Cómo vamos ahora? No, bueno, no hay calidad institucional. Esto, en realidad, históricamente se empezó a manifestar en el gobierno de Mauricio Macri. Macri lo que hace es desarticular con la misma finalidad que este gobierno, ¿no? El saqueo es el único objetivo de aquel gobierno y de este gobierno. Y para eso desarticula los mecanismos de control. Este gobierno de Javier Milei lo que hace es termina de desarticularlos, pero avanzando a niveles inéditos. Inéditos en el país me refiero con el sentido de la palabra inédito. No hay antecedente en algunos aspectos, ni siquiera en dictaduras. Acá no estamos discutiendo la tortura o la dictadura genocida, la metodología, sino que estamos analizando la novedad que establece Milei, que es un desprecio absoluto por el tejido vivo, un desprecio por el dolor, un desprecio por la persona sufriente. Esto, de manera explícita, no sucedió nunca, ni siquiera en dictadura. En dictadura fusilaban gente, los genocidas, y simulaban un enfrentamiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uh-huh. Había esa picardía genocida, brutal, de inventar un enfrentamiento. Uh-huh. Este gobierno no inventa un enfrentamiento. Este gobierno dice, nosotros odiamos, y lo que estamos queriendo hacer y haciendo es destruir la sociedad.
Eso es lo que yo sostengo que es absolutamente inédito, que por supuesto abarca todas las instituciones y las pone a prueba. Por eso yo hablaba de los jueces. La pone a prueba porque a mí me consta que en la Argentina hay juezas y jueces, así como fiscalas y fiscales, excelentes personas y honestas, pero también hay un grupo de corruptos delincuentes que están ocupando sus despachos. Esa es la prueba a la cual está sometida cada institución, en particular, en este caso, el Poder Judicial. Para terminar hoy, Carlos, todo indica, ahora vamos a la mirada del inquieto político que conocemos en usted, todo indica que el gobierno está no en un momento, sino en una tendencia de retirada, de complicación o de complejidad o de encrucijada. ¿Qué imaginan? Digo, ustedes, tenemos la experiencia por lo menos de los 80 para acá y un poco antes también. ¿Qué imagina como riesgo para la sociedad? Es importante esto. No, el riesgo es haber permitido que un hombre como Milei llegue a ser presidente. Lo digo porque, y perdón la autorreferencia, pero cuando era diputado yo le he hecho una denuncia, un pedido de que lo expulsen de la Cámara de Diputados por distintas razones. No nos olvidemos que él había votado en contra de salvar la vida de bebés con cardiopatía congénita, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y traigo eso porque ya estaba evidenciando su nivel de perversión, y por esa razón, y lo pusimos por escrito con un grupo de gente, diciéndole a los diputados, no permitan que este hombre siga siendo diputado, expúlsenlo porque es un perverso. Eso, por supuesto, que nadie lo escuchó ni sirvió para nada, pero la realidad es que el hombre terminó siendo presidente de la nación. Entonces, el riesgo, yo igual soy optimista, quiero aclararlo porque si no se puede malinterpretar. Yo creo que el riesgo lo hemos corrido cuando él asumió la presidencia de la nación, lo seguimos corriendo cuando no encontramos el camino para frenarlo, pero como todo proceso histórico termina, tiene su comienzo y tiene su fin. Lo han tenido todos, ¿no es cierto? Pregúntele a Hitler en el búnker, es decir, todos los procesos terminan, inclusive los peores como este. Y el problema y el desafío es primero que termine lo antes posible, y ahí la responsabilidad institucional, en el caso, y vuelvo a la autorreferencia, le hemos pedido 10 juicios políticos a Milei, y Martín Menem se encargó de que perdieran estado parlamentario, que cayeran, porque pasó un año, ni siquiera había conformado la comisión de juicio político. Eso es lo que está mostrando, así como hablamos del Poder Judicial, está mostrando una deficiencia grave dentro del propio Poder Legislativo, con gente muy inteligente y muy decente, que no logró frenar delincuentes como Martín Menem, que no permitía los juicios políticos al presidente. Entonces, la parte optimista que yo anunciaba es porque para mí esto va a terminar rápidamente, está en declive, el presidente es un desequilibrado que todos sabemos que está desequilibrado, está haciendo un daño gigantesco y bueno, y en el momento menos pensado va a terminar esto. Y el desafío va a ser analizar qué pasó, cómo pasó y evitar que vuelva a pasar, desde una perspectiva mucho más amplia que la que hasta ahora se está teniendo, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupa es que están apareciendo otros personajes como este supuesto pastor Goebbels, ¿no? Se llama, que está circulando por todos los medios, ¿no? Me hace acordar un poco a cómo empezó el presidente actual. No, pero lo que pasa es que no, a mí también me pasó al principio eso, sí. Incluso me tomé el trabajo de escucharlo en una de las entrevistas, pero no, después me di cuenta que no hay que preocuparse porque eso tiene que ver con un sector cautivo del electorado, punto. El sector más importante, a mi entender, está en otro lugar, no está en La Libertad Avanza, por supuesto, ya casi no queda nada, ni está con un hombre como el pastor Dante Goebbels, ni está, a mi entender, con la derecha de siempre, ni la nueva derecha. A mí me parece que está en el progresismo, en la política popular, que es la única que tiene validez si es que queremos realmente superar lo que estamos viviendo. Y como yo creo que queremos, ahí los números son distintos, insisto. Habrá un sector de desubicados que creerán lo que el pastor Goebbels esté ahí mintiendo, o lo que quede de La Libertad Avanza, o lo que casi no queda de la derecha de Mauricio Macri.
pero todo el resto es otra cosa. El resto es un pueblo que hasta ahora no tuvo, a mi entender, por falencias en la dirigencia, no encontró el camino para enfrentar esto. Cuando esto termine, yo creo que de una vez por todas nos vamos a sentar a decir, bueno, a ver qué pasó y que no vuelva a pasar. Muchísimas gracias, Carlos, por el tiempo. Le deseamos un buen fin de semana y sí, creo que estamos en un cambio de viento, estoy de acuerdo, en eso coincido. Ojalá. Abrazo para ustedes, Carlos. Gracias. Hasta luego.